Bienvenidos a un especial de Radio Tirso Libertaria, el holocausto de los ejércitos a las ideas, a los dogmas, a esos conjuntos de ideas que forman un todo. Radio Tirso Libertaria, FL, local, planta sexta, Sindicato del Metal, CNT-AIT, en unión con el Sindicato de Oficios Varios y Enseñanza, CNT-AIT, defendiendo su edificio. El holocausto judío se puede considerar el peor episodio de la historia del ser humano, mientras que la Guerra Civil Española y lo que vino después es uno de los peores capítulos de la historia de España, porque aquí también hubo un holocausto. Fue el holocausto de las ideas. Entre ellos hubo un holocausto a un colectivo que se hacía llamar espíritas. ¿Pero qué son los espíritas? Es una corriente despertada y transmitida por el profesor de física y química Hipólito León de Nízar, que en su país de origen, Francia, no encontrarás ni uno solo de sus libros. Qué curioso. Los republicanos, los comunistas y también un poco de tendencia masónica, qué curioso, formó parte en esta historia dentro del peor holocausto y de la peor matanza hacia la libertad, las de la libertad de pensamiento, como muchos otros, pero en este caso los espíritas son muy olvidados y mucha gente no sabe ni qué significa esa palabra. Por ejemplo, los periodistas siempre usan los términos periodísticos para definir al espiritismo como una corriente de ocultistas o una pseudociencia. El profesor de física y química Hipólito León de Nízar, que inventó esa palabra, nunca lo catalogó como tal. De hecho, no existen las sesiones espiritistas, es una palabra inventada. Nunca ha existido eso. El holocausto de los espíritas españoles trata de mostrar, en este programa tratamos de demostrar, con el debido respeto a todas las ideas, que fue una corriente de ideas muy novedosa para su época, llena de creatividad, que vivió al mismo tiempo esta época fatídica. No podemos entender cómo fue todo en aquella época si no hablamos con todas las víctimas. Sería muy bonito un mundo en el que las víctimas no pudieran quejarse, ni reivindicar, ni luchar por un mundo nuevo. Ese mundo es el ideal para un dictador. Nosotros somos los títeres, pero no dejaremos que esto caiga en el tintero en Radio Tirso Libertaria. Al menos contaremos los hechos cruentos, si cabe destacarlos, y construir así un mundo más libertario, incluso llenando la filosofía del progreso que traía esta gente, y quizá los que hoy en día siguen pensando como los de entonces escuchen en Radio Tirso Libertaria, una radio amiga. Es el recuerdo necesario y merecido de algunos como ellos que sufrieron la injusticia de aquella dictadura, y el pueblo que olvida su historia está cometiendo un error, está condenado a repetirla. Y porque buena parte de lo que vamos a explicar hoy en Radio Tirso Libertaria es difícil de recordar, ya que no encontrarás un libro de ellos en todo el territorio. Fueron quemados por el dictador Franco. De hecho, hace poco se empezaron a rescatar, pero en Francia, su país de origen, de Hipólito León de Nízar, no hay ningún libro o es difícil conseguirlos, y en su lengua materna. Decía el conocido escritor Francisco Umbral, por nombrar una de sus frases, que los espíritas asesinados por Franco fueron los judíos que en ese momento y en esa realidad tuvieron en el franquismo, bajo su dictadura, el especial linchamiento gracias a las acciones y leyes
de la propia dictadura. El comunismo también, y también, como no, los anarquistas y anarquistas de la CNT-AIT. En las elecciones del 16 de febrero de 1936, el comunismo consiguió 17 diputados en un congreso de 473 escaños. En el resto de escaños de la izquierda vencería las elecciones, y había muchos políticos que eran también espíritas. ¡Qué curioso! Iba todo unido. ¿Tenían que acabar con ellos? Como dijimos en programas anteriores, cada persona es un mundo, y es el gobierno de representación para ganar más votos y más dinero los que se han encargado de etiquetarnos como tales. Tenemos que liberarnos todo eso, tenemos que liberarnos de esa política de representatividad y dejarnos de partidos políticos y de comunismos a ese estilo. Este es el comunismo libertario. ¿Se puede decir que los espíritas fueron los anarquistas espirituales, sin doctrinas, sin dogmas de ningún tipo? Antes he cometido un error. Me parece que he llamado al conjunto de ideas dogmas, y no, sería doctrina. Una doctrina es un conjunto de ideas. A que cambia bastante la situación de lo que estoy explicando, ¿verdad? Y entendiendo quiénes fueron estos espíritas, también cambia un poco la situación y lo que la prensa dice de esta corriente. Qué curioso, no se sabe nada. A pesar de ser una minoría, y muchos de ellos eran comunistas, eran obligados a tener la visión de España que todos debían tener en aquella época, y eran vistos como una amenaza, como si fueran la amenaza soviética. Pero ¿realmente ellos temían esto? Que los que se hacían llamar espírita, con su doctrina de ideas muy avanzadas para la época, criticando al dogma de la Iglesia, ahí sí va la palabra dogma, eran realmente una amenaza. En cualquier caso, los espíritas, y unidos a ese comunismo, digamos, no era comunismo libertario, pero había muchos libertarios de CNT-AIT que estaban en aquel momento, ¿no? Y seguramente explicarían mejor que yo esta situación, ya que en la película Libertarias hay una situación muy cómica en la que se une ambas corrientes filosóficas, anarquía con anarquía espiritual. Es decir, yo puedo tener una experiencia espiritual sin necesidad de ninguna religión. Es una experiencia mía, personal. De hecho, aquí hemos hablado muchas veces filosóficamente de nuestro espíritu que quiere ser libre. Pero estos pagaron su fatídico tributo a todas estas ideas. Por supuesto, a todas las agrupaciones libertarias, no solo eran ellos. Por eso todo se mete en el mismo saco, que no fue una situación alegre para ninguno de los dos, de todos esos movimientos, de los dos, de los tres, de los cuatro. Había muchos movimientos, pero me refiero al anarquismo ideológico y al anarquismo que entiende que hay que entender la política y no desentenderse para que no gobiernen los malos, pero sin entrar en ella, y luego el anarquismo espiritual, como estamos describiendo. Pero ni siquiera los protestantes ni otras congregaciones de la religión de la época, ni siquiera los musulmanes, protegidos especialmente por Franco y seguramente por alguna razón política, padecieron el grado de caza de brujas que sufrieron los espíritas y los comunistas, que fueron todos fusilados. En un auto de fe en Barcelona se encontró allí una alternativa, ¿no?, para preocuparte por estos conceptos filosóficos, ¿no?, y instruirse y razonar, debatir y pensar, ¿no?, y hacer de ello una filosofía, cosa que si nos ponemos en tesitura y discernimos, tenían mucho derecho a estudiar lo que les diera la gana sin ser fusilados. La carta encíclica del Santo Oficio del 1856 alerta contra la evocación de las almas de los difuntos. Así, el 4 de agosto de 1856 visita la difusión del fenómeno del espiritismo, y vista esa difusión,
esta congregación del Santo Oficio visitó esto y declaró: ilícita, herética y escandalosa. Aquí lo natural es escandaloso, evocar a las almas de los muertos y recibir sus respuestas. El 1 de febrero de 1882, la Sacra Penitenciaría declaró ilícito incluso tan solo asistir a las sesiones mediúnicas, que no espíritas ni espiritistas, como la prensa se ha encargado de difundir. Y en 1886, el Concilio de Baltimore afirmó que existe la posibilidad de que el espiritismo estuviese ligado a las acciones más diabólicas. Qué curioso cómo va tomando forma. En Barcelona, en tiempos de la dictadura, cuando apareció el libro de los espíritus en nuestro país, en los años de la dictadura, estos libros fueron quemados en Cataluña, en su capital de Barcelona. Pero realmente la quema del libro fue mucho antes, por eso hemos dado diferentes fechas. En tiempos de la dictadura lo que más ocurría era directamente fusilamientos, así las ideas desaparecían. La quema de libros más importante fue mucho antes y mucho más atrás, un siglo más atrás, era en otro siglo. Cuando se habla de la quema de libros en el siglo XX, la imagen que suele venir a la retina es la de Wemperplatz, de Berlín, el 10 de mayo de 1933. Fue el escenario de una gran hoguera en la que ardieron miles de ejemplares de obras consideradas antialemanas. Ni que decir tiene que a lo largo de la historia ha habido muchos otros episodios de fuego purificador, desde el incendio de la biblioteca de Alejandría, por poner un dato histórico muy llamativo, pasando por la quema de libros de Confucio en China durante la dinastía Qin, o el auto de fe de octubre de 1861 en Barcelona, que es del que estamos hablando hoy, en el que fueron pasto de las llamas 300 volúmenes espíritas, por citar solo 3 de ellos: el libro de los espíritus, el libro de los medium y tratado de qué es el espiritismo, ¿no? Aquí tenemos un libro, por ejemplo, que se titula igual, ¿qué es el anarquismo? Son muy parecidos. El título en realidad es ¿qué es el espiritismo? Pero bueno, era un pequeño inicio, un tratado de esa corriente filosófica que es como una anarquía espiritual, por así decirlo. Aunque toma muchas alegorías de una religión muy conocida, ¿no?, en el territorio de Francia y en el nuestro, por desgracia. Pero digamos que a lo mejor Hipólito León de Niza, que se hizo llamar Allan Kardec, quería tratar de explicar una serie de cosas, y en su época era una forma de llegar a la gente, de tratar de explicarlas, porque la gente nada más que seguía esas alegorías y no tenía otra cosa que seguir. Pero al menos se iban liberando un poco de ese dogma, ¿no? A lo mejor el resultado final era olvídate de alegorías, porque Allan Kardec recalcó una y otra vez: son alegorías. Saber ya no es creer, no creas en alegorías, porque solo son alegorías. Es menos conocido aún el hecho de que desde el golpe de julio de 1936 hasta el final de la guerra, numerosas piras se encendieron en las ciudades y pueblos de España nacional, en las que ardieron gran número de publicaciones tituladas de antiespañolas y envenenadoras del alma popular. En las primeras etapas, no solo las personas eran fusiladas en la dictadura, sino que generó todo un conflicto, ¿no?, ante la posibilidad de que el ser humano no podía ser libre, no podía elegir su propio camino. Es en algo que no tenemos que caer. Por eso hoy en Radio Tirso Libertaria, CNT-AIT, FL, Unión de Enseñanza, Oficios Varios y la Planta Sexta del Metal, queremos dar un poco de voz a otras corrientes, que es lo que no haría una dictadura. El conflicto, como estamos dictando,
tenía órdenes en mente, órdenes que los gobernadores civiles en todas las épocas, como estamos hablando de hace un siglo anterior, ¿no?, en los años 800, prohibía la literatura disolvente, pero el modus operandi de la época era que los sublevados incluía siempre no solo el llegar a encarcelarles o fusilarles, sino la destrucción de todo su material, porque era peligroso. Es peligroso este capítulo que estamos tratando hoy en Radio Tirso Libertaria. Podéis ver que en tiempos duros quedaron marcadas localidades como La Rioja y Barcelona. Derrumbaron bibliotecas enteras, quemaron libros y archivos de diferentes sedes de estas corrientes, también sedes sindicales, porque todo se estaba uniendo a esa literatura perniciosa. Y destruyeron también en Córdoba el 19 de julio una de las propiedades de los sublevados, que se hacían llamar las operaciones de limpieza de librerías, kioscos, como señalaba el jefe del orden público y teniente general de la Guardia Civil, Bruno Ibáñez Gálvez, en una nota publicada por el ABC de Sevilla en el septiembre 26, ya de la época de la dictadura. Estamos hablando de dos épocas, ¿no?, los 800 y ya los 900. Y dejaban esta esquela que decía: en nuestra querida capital, al día siguiente de iniciarse el movimiento del Ejército Salvador de la España, estamos ya en esta época, quiero decir, de los años 900 ya, 1956, en 1936, ¿no? Todo viene por ahí. Ya no estamos en los años 800 que hablábamos al principio, porque es la época en la que salió el libro Spiritum, ¿no? Los bravos muchachos de la falange española fueron reconocidos y recogidos por el clamor popular que los ama y los quiere, para que así devastaran kioscos y librerías, y centenares de ejemplares sindicales, libertarios, comunistas, espíritas fueron dados al pasto de las llamas y sus gentes recibieron el castigo que merecían. Asimismo, y muy recientemente, los valientes y abnegados requetes realizaron análoga labor, recogiendo también otro gran número de ejemplares de estas malditas lecturas que deben desaparecer para siempre del pueblo español. El papel de la FED, de la fuerza de la Hons, fue también decisivo, así que en 1938, como veis, hablábamos de los años 30, años 36, el falangista Fernando García Montoto, furibundo partidario de la quema de libros, folletos, periódicos y de la eliminación física de sus autores en El Amanecer de España, Tetuán, Imprenta Hispana, 1938, denunciaba en estos términos las perversidades de ciertas obras. ¿Significa esto que el libro de los espíritus y su mala prensa inspirada por demonios verdaderamente es algo diabólico, que sale del alma ennegrecida, que no quiere recibir órdenes ni dogmas y atiende a doctrinas que son el caos colectivo? Como veis, están comparando a la liberación espiritual para gente que tenga ese tipo de sentimientos, como pudiera ser un maestro de kung fu o de yoga. No pueden tenerlos, como ocurre en la China comunista dictatorial, que asesinaban a gente que practicaba este tipo de cosas, un tipo de yoga que practicaban allí, un tipo de enseñanza de meditación que se llamaba Yao Zhan o algo así, un nombre que ahora no me viene a la memoria, y eran fusilados y asesinados por practicar este tipo de yoga, para que me entendáis. Significa, en fin, que el enemigo estaba a punto de conseguir su objetivo. Nosotros estamos a punto de conseguir nuestro objetivo, de corromper la médula de un gran pueblo. Guerra, por lo tanto, al libro maldito. Guerra a los que defienden esto. Como contaba Cervantes en su capítulo inmortal, en su capítulo 6, cuando quemaron los libros de caballería. Mira cómo usan ahora
a Cervantes que él pretendía liberarnos de muchas de esas cosas, ya que en uno de sus capítulos decía Cervantes: no me conseguiréis dormir ni hacer dormir en prisión, porque me mantendré despierto toda la noche. No porque no me podáis capturar y llevar a ella. Continúa este escrito de ese fascista que dice: y que un día próximo se alcen en las plazas públicas de todos los pueblos de la Nueva España las llamas justicieras y las fogatas purificadoras para destruir definitivamente a los libros tóxicos, los libros espiritistas, aborrecidos en todas las librerías y bibliotecas, que se purificarán, y así su humo purificará el ambiente, librándonos de los mismos contaminadores de la Santa Iglesia. ¡Arriba España! ¡Viva Franco y viva Francia y España! Ya que en Francia, por cierto, los libros de Alan Kardec, Hipólito, León de Nízar no son encontrados en ninguna de las bibliotecas, o son muy difíciles encontrarlas. Curiosamente, una de las respuestas que recopiló Alan Kardec de sus estudios decían que esa filosofía traería un orden y progreso, y que en aquel país podrían encontrarlas en unas formas más libres, en unas bibliotecas más abiertas de ideas. El problema de los que tienen la mente cerrada es que tienen siempre la boca abierta. Y qué curioso que en la bandera de Brasil, donde más se estila este tipo de filosofía, que hay que respetar y es respetable, en su bandera, en la bandera del país, como decía Bakunin, soy patriota de todas las patrias oprimidas, pues de momento las defiendo, porque todo el mundo tiene derecho a tener un DNI, porque si no, no tenemos los derechos que eso conlleva, nos obligan a tenerlo, ¿no? Entonces soy patriota de que tengan sus derechos, que no quiere decir que yo esté apoyando el DNI ni la bandera de Brasil, pero esa bandera decía orden y progreso. Qué curioso, ¿verdad? Esta es una pequeña historia, un programa anuncio, un pequeño programa de habla ahora que los compañeros no están, que quería dejar aquí, pues porque siempre he querido contar esta historia, ¿no? De forma libre, porque a mí esta filosofía me abrió un poco, me hizo clic el cerebro, igual que a nuestro compañero Aitor cuando estuvo en el ejército, ver las cosas y experimentar las cosas que él sintió allí dentro, le hizo un clic y se vino para CNT. Pues a mí, qué curioso que esta filosofía, esta corriente, me hizo un clic y me vine para CNT. Así que yo lo uno todo, todas las experiencias que tenemos se unen y forman el compendio que somos. Por eso no nos podéis etiquetar políticos, no somos nada. Qué curioso aquel tema de Escorbuto que decía criaturas al poder. Estas criaturas que describía Alan Kardec en su obra, ¿cómo van a ser detenidas si están en otra dimensión? Criaturas al poder, nadie nos puede parar. Quizá a eso se refería Juan Mellosu, las alegorías, los personajes alegóricos, el Hércules, la Attila de rey de los hunos, que es como Calígula. Aquí tenemos muchos Calígulas, eran personajes históricos, no eran alegóricos, y formaron leyendas. Aquí hay Calígulas que quieren adueñarse muchas veces de las asambleas, ¿no? Hay que tener cuidado con esas ratas de dos patas, diría Josu Escorbuto y Juan Manuel Suárez. Pero hay otras alegorías, como la de Hércules y muchos otros héroes mitológicos, como Ulises, que enseñan ciertas cosas, ¿no? Ciertas cosas que nos dan a entender, ¿no? Todo eso es bueno, enriquece al ser humano, la voz, la música, los efectos y el silencio. Gracias por oír este pequeño programa especial. Espero que no sea quemado ni censurado. Criaturas al poder, os dejamos con este gran tema. Ya que hay que poner de todo en la radio, no solo mi grupo. Más allá del cementerio, ahora Escorbuto, criaturas al poder. Siempre viejos, ellos tienen el poder.
Seguimos en Radio Tirso Libertaria en este episodio especial. Muchos habrán quedado un poco anoladados con esta historia que he contado, nunca oída en CNT-IT, pero si somos libertarios hay que darle cabida. Tenemos aquí un grupo que nos va a apoyar en este programa especial, que es el grupo Macarras. Tenemos a Cocha de los Macarras. ¿Cómo estás, Cocha? ¿Qué pasa, cojones? Pues despierto aquí con la calor que hace en Cádiz, cojones. Pues sí, muy buenas palabras las que ha dicho antes. A ver, ahora lo que vienen son las criaturas al poder, a ver. Le has dado profundo. ¿Cómo sabes que hablábamos de criaturas al poder? ¿Es que te encuentras entre ellas? Hombre, claro, yo soy un bicho raro. ¿Cómo ha sido tu trayectoria, tu andanada para convertirte en una criatura? Pues desde que nací, tío, era un bicho malo ya, desde que nací, ¿sabes? Y nada, pues por el instinto, ¿no? Como los animales, pues llegan a sobrevivir en este mundo. Pues está muy bien porque, mira, Cocha, han nombrado una cosa muy importante que estamos contando en CNT-IT, que los problemas del mundo es porque estamos en el modo supervivencia y nos estamos olvidando de estar en el modo creativo. ¿Qué has creado tú como grupo, así dando caña? Ya si me habla de creatividad, yo no solo he creado pues el grupo, yo desde que nací siempre he sido una persona con mucha imaginación, mucha fantasía y sobre todo mucha locura, ¿sabes? Y eso es lo que hace convertirte en que empieces a crear cosas que o bien de cosas que están hechas, hacer tus propias cosas, un juego, tus propias ideas, ¿sabes? Y la verdad que ahí me ha dado con lo del tema de creativo, porque soy una persona bastante creativa, no solo con el grupo, sino tú sabes bien que llevo muchas cosas más, como Unidos Somos Más, ayudando a los grupos de Cuba, mandándole material y demás, pues mediante donaciones de grupos de aquí de España. Y eso también es una cosa creativa, ¿sabes? Que se ha creado que no era antes. No estoy diciendo que lo haya hecho yo, porque también al ya ir creciendo, me gusta estar rodeado de gente creativa, ¿sabes? Y entonces habemos más gente creativa, porque no solo soy yo el único creativo en este mundo. Y es bueno estar con gente creativa porque al ser más, pues podemos crear cualquier cosa que tengamos en la cabeza, mientras no te pongas muros ni límites. Puedes hacer cualquier cosa que quieras. De hecho, he hecho bastantes cosas por internet y demás que han sido bastante fascinantes, no solo el grupo de los Macarras. Es una parte muy bonita que me gusta a mí, ¿no? De cómo, pues como puede ser este sindicato, ¿no? CNT-IT, que a través de sus acciones y de eventos que ha hecho, al mismo tiempo ese arte, ¿no?, que está haciendo como sindicato, porque yo la radio, por ejemplo, la llevo como si fuera una obra artística, no solo reivindicar cosas, y cómo te pones a ayudar a la gente y a decir con una canción vuestra que dice ven aquí, ¿no?, y ponte a crear, y que hayas creado todas esas cosas que nos cuentas en un momento de la historia que estamos más metidos en navegar en internet que fuera, porque no nos han dejado otra muchas veces. Pues está interesante. ¿Vas a salir también fuera de internet? ¿Salís todavía fuera? ¿Tenéis ahí un territorio que explorar? Pues la verdad que sí, lo que pasa es que tenemos muchos obstáculos al ser de Cádiz y demás, porque somos personas más digamos, con los pies en la tierra del mundo y no de redes sociales, aunque por desgracia pues es una herramienta buena para poder mover las cosas que pensamos y las cosas que decimos, ¿sabes? Y eso es seguimos dando caña, ¿sabes? Como podemos. Ahora nos vamos a meter en estudio para grabar un nuevo disco, ¿sabes? Porque como no tenemos muchos conciertos y encima ahora nosotros somos un grupo que nacimos con el cenizo
hemos tenido muchos problemas con conciertos. De hecho, antes de la pandemia tuvimos que suspender ya un concierto antes de que dijeran de que no se hacían conciertos. Por otras circunstancias tuvimos que suspender un concierto, y en la pandemia se nos cayó un concierto, y ahora después de la pandemia, que está todo el mundo dando volteretas y haciendo conciertos, pues nosotros ya estamos un poquito hasta la polla, que se nos han suspendido un montón de conciertos por ciertas circunstancias, y parece que no se nos quita el cenizo. Ha venido el negro otra vez con nosotros, y entonces pues hemos decidido de que vamos a hacer un parón. Tenemos un concierto más ahí que no lo queremos ni mencionar, porque como lo mencionemos seguro que entera Dios y le pega un rayo al sitio y se quema todo aquello y no tocamos, ¿sabes? No quiero ni decirlo, ¿sabes? Ya cuando llegue el día pues la gente se enterará, y de momento no hemos decidido no buscar más conciertos y meternos a estudios de grabación, porque ya tenemos los temas para grabar. Pues, Cocha, yo, perdona que te corte, yo creo que debe abrirse esa puerta, que no hay ningún rayo que te pare, sino que te va a dar energía, ¿no? Vivimos en unos tiempos en los que, como decía Josu Escorbuto, el aburrimiento ahora es el orden del día, pero totalmente. Y estamos todos enganchados aquí a la conexión de Internet, para bien y para mal hacemos cosas en ella, interesantes, creativas. Pero ¿no crees que la Tierra necesita un sacudón de espalda? Que, como dice tu disco, que tiemble la Tierra se va a hartar de nosotros y se va a sacudir la espalda para quitarse la mierda en medio. Bueno, ese disco ya ha quedado en el pasado, ¿sabes? Ese disco ya ha quedado en el pasado porque la Tierra ya ha temblado, ¿sabes? Cuando se salió el disco vino la pandemia, ¿sabes? Que vino el caos con la pandemia, ¿sabes? Todo el mundo decía, ¡vaya, qué caos! Y el papel higiénico, que no me falte, ¿sabes? Era un caos total en el mundo. Y la gente estaba asustada. Y yo decía, estáis asustados, decís todo el mundo, estáis deseando que venga el caos y la destrucción. Ha venido el caos nada más, espérate, es que tiene que venir la destrucción. Y ya estamos viendo que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, pues ya yo creo que ya ese disco ya ha pasado a la historia. Por eso vamos a grabar el nuevo disco, ¿sabes? Que lo he anunciado por Facebook y lo he comunicado, que si en cualquier momento en vuestras casas se os cae algo de la estantería o algo, no os preocupéis, que es que estamos grabando el disco nuevo, ¿sabes? que no sabemos todavía el nombrecito que le vamos a poner, pero la gente que está detrás con nosotros apoyándonos y moviendo los discos nos comentan de que hagamos el favor de ponerle el nombre de un disco que no tenga efectos secundarios, ¿vale? Pero yo creo que eso no va a ser posible, Será un buen disco, me ha recordado al viejo Poli, que se ponía al lado nuestro en el puesto de CNT-IT. Como todos saben, tenemos un puesto en el Rastro de los domingos, podéis venir a visitarlo. Pues ahí hace muchos años se ponía el puesto de la pota más tocha, que era el Poli y la Susi, que la gente se quejaba mucho de sus discos también, Cocha, que si se oían mal, que si no estaban bien grabados, y él te hacía la prueba, cogía el disco en su mano, lo dejaba caer sobre la mesa y decía, ¿ves cómo se escucha cuando cae? O sea que tu disco debe de caer, no le pongas Criaturas al Poder, porque eso ya lo pillaron los Escorbutos. Sí, no, ese nombre no, nosotros le pondremos un nombre un poquito así más, ya te he dicho, con efectos secundarios. Está muy bien. Oye, y hablando de esa canción, vamos a hacer un puente a ese tema que decía Escorbuto. Hablaban de papas que nos quieren controlar, hablaban de Monseñor, los grandes cardenales, de las viejas guerras, y que siempre todo eso, viejas conductas humanas, ¿no? De querer sobrevivir y abarcar todo para uno mismo y no hacer lo que tú dices, unirnos todos juntos y crear un mundo nuevo. Esa canción parece que habla de eso, ¿no? Como si hablara de esta época también un poco, ¿no? Viejo es el papa, viejo es Monseñor, vieja la guerra. ¿Tenemos que entrar en el poder, Cocha? Pero ¿en qué tipo de poder? No tenemos que entrar en el poder. Tenemos que combatir el poder. Hablando del Estado. Sí, claro, no tenemos que tener ningún poder superior a nosotros. Aquí nadie es más que nadie. Efectivamente. Podemos ser todos iguales, pero no más que nadie. Ahí está, lo que nosotros luchamos en contra del poder. ¿Sabes? Por ejemplo, el disco nuevo
te puedo comentar que tiene una canción que, vamos, el disco va a ser bastante radical y afectivo con los tiempos que corren. Tiene una canción que se llama Únete a la Revolución, ¿sabes? Que ya está hablando un poco de que la gente se tiene que unir y demás, ¿sabes? Que no vale aquí cada uno y a su bola y demás historias. A ver, pues después nos dan palo por todos lados, que es lo que está pasando en este mundo. Me gusta ese título porque parece que hace juego con uno de los temas que yo saqué con mi método, que ya lo conocemos en CNT, de tocar renglones de libros, que decía, aún no ha terminado nuestra revolución, aún quedan hombres de verdad. Me gusta eso de la revolución. Sí. Además, no, a ti te va a gustar más otro tema que hay, que nada más que te diga el título, conociéndote, te va a gustar. Hay una canción que se llama Censurado. Ah, mira, lo que me pasó a mí muchas veces por el método que yo tenía de componer, ¿no? Y eso que, aunque era una controversia, pero yo tenía mi propia libertad de querer hacer lo que me diera la gana, ¿no? Como decir los macarras, y a quien no le guste, ¿cómo era? Me la agarra. Macarra. Y eso, me gusta que estés trabajando en un nuevo CD. Bueno, aunque aquí al correo de la radio nos ha llegado un grupo que se parecía al mío. Yo pensé que era un plagio, decía Más allá el cementerio. Pero bueno, ya descubriremos qué criaturas están tratando ese tema. Un grupo con misterio, ¿no? Sí, algo así. Y con muchas cosas que decir, como por ejemplo, me gusta mucho uno de vuestros temas, aunque ya es del pasado, pero que ya sabes que a mí me hizo tic, me cambió un poco las ideas, que se llama La tentación del mal. Es un tema rápido, pero yo me preocupé en oír cada palabra de ese tema. Sí, es un tema, si te contara la frase y cómo compuse lo que es la letra, vamos, te quedaría un poco flipado, y más conociéndote a ti con lo que tú haces y demás, ¿sabes? Porque hice un puzzle, pero lo hice al revés. Me gusta, ya sabes que yo compongo así. De hecho, alguien me ha ayudado a montar puzzles alguna vez, desde que te conozco. Los puzzles son complicados. Pues fíjate, la canción esa que te he comentado que te va a gustar, también va hablando un poco de todo lo que estás diciendo. Te voy a comentar una pequeña frase, ¿sabes? Que tiene. Sí. Que dice que hoy por fin la gente sabrá la verdad. Hoy por ti las calles arderán. Me gusta esa frase porque me acabas de dejar un poco sorprendido, porque tú no has seguido mucho del trabajo de mi grupo, ¿no? Que lo hemos puesto aquí en la radio porque cuando empezó esta radio pues necesitaban a alguien que quisiera que la radio andara, ¿no? Y aquí no sabían cómo hacerlo, ¿no? Entonces a mí me llamaron para poner música. Lo que pasa es que poniendo música, lo que dices tú, me metí en el movimiento este creativo de la radio y hicimos todo esto. O sea, ahora yo estoy de locutor, o sea, lo que dices tú, que no sabías que yo iba a estar por acá. Y uno de mis temas dice: según voy andando por las calles, mi ámbito, mi reino, las calles arden y mis pasos van dejando llamas. Exactamente, nosotros, como te comento, el cenizo que tenemos, nosotros por donde pasamos la hierba nunca crece. Como he dicho yo en el programa, que tú no lo has escuchado, he nombrado a Tila, que por donde pasaba su caballo no crecía la hierba. Me estás dejando... Me gusta esta creatividad porque me dice que este programa está muy bien. Sí, está buena, el conversatorio que estamos teniendo está bueno. Sí. Me gusta, es que se van dando las sincronías y como me has dicho al principio, fuera de la grabación de la radio, ¿no? Que tiremos para adelante con la entrevista, que se van a ir dando las cosas una y otra y que va a salir todo solo, ¿no? Partamos el cemento. Ahí está, la de partamos el cemento, hermano, es un tema bastante potente y me gusta mucho lo que dice al final, ¿sabes? A ver si me acuerdo la letra. Dice que partamos el cemento y plantemos árboles, rompamos sus cabezas y reguemos con su sangre. Qué bonito, es que me gusta. Mira, si te ves una entrevista que hice con Qué Futuro, ya te la viste la primera, yo decía
que yo estaba creando el árbol de la creatividad de mi grupo y que de ahí la semilla iba a salir de un ciprés, que no sé quién la ha metido ahí en semilla tan pequeña, ¿no? Pero ahí salía un pedazo de árbol. Si tuviéramos ese poder nosotros, como el grano de mostaza o la semilla de un árbol, hablo del poder, no del poder del Estado, ¿no? Es que empleamos la misma palabra para definir diferentes cosas. Nuestro poder como individuos de elegir, la tierra sí que temblaría, porque cambiaríamos el mundo, macho. Hombre, si la gente fuera consciente de que realmente puede tener algún tipo de poder o puede conseguir las cosas que se planteen en mente, como estamos hablando de la gente creativa, ¿sabes? Porque precisamente ayer vi una película de que estaba basado en eso, ¿sabes? De un niño africano y claro, no llovía y vivían del campo y no tenían para comer y el padre tenía una bicicleta y el niño le cogió y le dijo que con la bicicleta hacía que hubiera electricidad, cogía un motorcito y echaba agua y tenía agua para regar todo el año. Interesante. ¿Sabes? El padre no le quería dar la bicicleta. ¿Sabes? El padre obviamente pues le hacía falta la bicicleta para trabajar y decía que el niño estaba flipado. Pues el niño cogió la bicicleta y hizo un molino de viento eólico, generó electricidad pues, y hizo una bomba de agua y tuvieron agua para regar todo el año, vamos. Qué interesante. Imagínate allí en África, ¿sabes? Pues el padre se quedó asombrado. La película, la voy a decir aquí por si la gente la quiere ver, la película se llama El niño que dominó el viento. Qué bonito. Qué bonito además porque... Bastante buena. Porque además, mira, me ha recordado pues el poder creativo que tenemos de niños, que es el poder de elegir. Podemos elegir, ¿no? Y eso es lo que nos cortan, ¿no? Nos dicen desde pequeños que somos etiquetas para que los políticos nos vayan distribuyendo como ovejas y vayan sacando dinero. Dime lo que piensas y te diré a quién votas. Y nosotros realmente tenemos ese poder, como mi niño, ¿no? Que le tuvimos en un programa hablando de la creatividad en los colegios, cómo han quitado la filosofía y muchos de estos conceptos que estamos hoy tú y yo tratando en Radio Tirso Libertaria, que muchas veces hasta los propios colectivos cuando lo elevamos demasiado se asustan, como decir, uy, ¿dónde os estáis metiendo? Tienen miedo, ¿no? A la capacidad que podemos llegar a tener en un momento dos personas que se unen en el nombre de la creatividad, y si se unen tres, mejor. Y como dices tú del viento, que él controlaba los vientos y dejad que los niños se acerquen, decías Corbuto. Digo, y yo he tenido el placer ahora de poder estar trabajando no con uno ni con dos, sino con mucha gente que son creativas, ¿sabes? Y estoy haciendo grandes cosas por eso, no por mí. Qué ¿sabes? bueno. Porque no estoy solo, hay más gente que son creativas, ya lo he comentado antes. Y con el tiempo pues he ido dando con la gente que son creativas y estoy ahí rodeado de ellos y ayudándolos en sus trabajos y también apoyando proyectos que llevamos en común. Me gusta las 1001 guitarras sin vitamina C, las llamaba yo. Pues, Cocha, a mí me gustaría también, mira, a mi modo de colaborar un poco, ¿no? Con Unidos Somos Más, que la gente lo busque en las redes, lo busque en Facebook, en todas las redes que pueda estar Unidos Somos Más, y que aquí la militancia de CNT-IT, que le gusta muchas veces colaborar, pues que colaboren. Hasta yo mismo, cuando tenga un hueco, te diré, oye, Cocha, que quiero mandar esta cantidad para apoyaros, ya que yo no estoy haciendo ni paquetes ni mandando a Cuba nada, pero ya te tengo a ti para que me ayudes en su momento, ¿no? Y a través de la radio, por lo menos, yo lo voy a difundir en todo lugar para que la gente conozca Unidos Somos Más. De hecho, mi grupo, el grupo, ahora no sé cuántos tengo también mucha creatividad, estoy con mucha gente, ya no sé si conoces gente que está conmigo, sí. Pero que alguna vez haremos un tema de Unidos Somos Más y lo que haga falta. Yo lo llevo pensando tiempo, Cocha, y me siento mal de no decirlo, lo tenía que decir. Muy bueno, muchas gracias. Nosotros como Unidos Somos Más también estamos pensando en eso, ya tenemos una canción, ¿sabes? Que pronto saldrá a la luz la canción de Unidos Somos Más y ya lo otro no te quiero comentar, pero estamos pensando en más cosas. Ya te he dicho que somos bastante creativos
y estamos pensando en más cosas, pero ya una canción ya la tenemos ya hecha, ya nada más que para grabarle las voces, pero todo en estudio, todo un temazo, vamos, lo aconsejo que lo escuche la gente. Y te doy las gracias también porque acabamos de empezar, este sería el segundo envío que vamos a enviar, y ya con este segundo envío vamos a intentar poder conseguir, yo creo que con este segundo envío conseguiremos poder tener allí el estudio de grabación en Cuba, para que los grupos de Cuba puedan grabar, y a su misma vez ese equipo que va a estar en un estudio de grabación también va a ser usado para cuando los grupos toquen un concierto y le haga falta equipo para que se escuche en el concierto, pues que vayan al estudio de grabación y cojan el equipo que hay allí. Pero aparte hay más cosas que se están donando, que se están repartiendo a los grupos, ¿vale? Pero nuestro principal objetivo ha sido el estudio de grabación, y yo creo que con este segundo envío ya lo tenemos logrado. Y lo que estábamos pidiendo era colaboración para ayudar a difundirnos, que la gente se entere. La verdad que este proyecto ha dado mucho que hablar, la gente está muy contenta con lo que estamos haciendo. Desde aquí les doy las gracias a la gente, porque sin ese apoyo y sin ese ánimo, ¿sabes? A veces uno se viene abajo cuando está haciendo cosas y no salen bien las cosas, porque este proyecto la verdad que nos genera un dinero, ¿sabes? Porque las cosas hay que enviarlas a Madrid, y si tú tienes algo roto, ¿sabes? Es obvio y normal, porque hay que ponerse en el lugar de la otra persona. Es obvio y normal, si yo tengo un amplificador roto y lo quiero donar, yo no me voy a gastar 50 euros para enviarlo a Madrid. ¿Sabes? Entonces estamos estudiando métodos, como te he dicho, que somos creativos y cada uno tiene mucha imaginación y piensa. Estamos pensando en muchas cosas. Al principio no queríamos pedir dinero, ¿sabes? Porque, como tú bien sabes, las personas creativas les gustan crear, pero no crean por dinero, ¿sabes? Crean porque les gustan crear. Es lo que les gustan hacer en la vida, no es otra cosa. Pero lamentablemente hay cosas proyectos que realmente porque hace falta dinero, como te estoy diciendo, para esto. Y entonces estamos hablando de tal vez de hacer temas de socios, o como tú bien has dicho, gente que no pueda colaborar porque no tenga para donar un amplificador o algo, y diga, mira, que yo te puedo dar 10 euros, 5 euros, 20. Nosotros no queremos ir pidiendo, tío, ¿sabes? No queremos ser la hermandad de la caridad ni nada de eso, ¿sabes? Pero la gente, yo creo que se debería de enterar también de los problemas que tenemos, ¿sabes? Porque estos son problemas que lo estamos solucionando nosotros como podemos, y no queremos dejar esto, queremos que siga avanzando. Y entonces pues estamos viendo que al final vamos a tener que anunciar, como estoy anunciando ahora aquí, de que también la gente puede colaborar con un pequeño dinero. Tampoco voy a decirle a la gente lo que tiene que donar ni historia, porque esto son cosas solidarias. Aquí donar el que puede, y el que no puede, no puede, ¿sabes? Pero no hace falta tener un grupo de música para ayudar con el proyecto. Qué bonito, qué bonito. Además, hemos hablado de eso al principio del programa, pero de los años 1800, ¿no? Cuando Alan Kardec, que te regalé uno de sus libros, pues hizo su proyecto también, sí, ¿te acuerdas? Y entonces, pues él también acabó empobrecido sacando su proyecto adelante, ¿no? Pero él seguía con ese lema, ¿no? Como decimos aquí, sin ti, como dice tu canción, no seríamos nada, Cocha. Los proyectos los hacemos nosotros, tú, yo y todos los que estamos por aquí. Pues nada, te despedimos de Radio Tirso Libertaria con una frase que seguro conoces. Disfruta del punk, una de tus canciones. Espérate, que te quiero comentar una cosa. Sí, cuéntanos, que además ha quedado muy gráfico. ¿A qué se dedica Unidos Somos Más? Ahí está, es que te he hablado de los macarras, del proyecto de Unidos Somos Más, pero te quería comentar una cosita, ¿vale? Que te he comentado que los macarras estamos para meternos en estudio, ¿no? Sí. Pero quiero anunciar aquí también, porque me ha dado la casualidad de que me ha cuadrado todo así. Los macarras ha sido el último grupo para decidir meterse en estudio. Yo ahora mismo actualmente pertenezco a 3 grupos, y resulta que los 3 grupos los tengo en estudio de grabación, para que todo el mundo se entere.
¿sabes? Uno es Los Macarras, que es el que tú has estado comentando, el otro se llama Cristo el Mesías, y el otro grupo lo dejo ahí en una incógnita muy grande, y lo único que voy a decir es que en breve, en una semana o dos, se subirá una canción por YouTube del nuevo grupo. Qué interesante, qué interesante. Me gusta el último que has dicho, porque además me estabas hablando de mi canal, que se había suscrito alguien. Me has dicho un nombre, no he llegado a entender lo que me decías, pero parecía alguien importante que estaba al pie de lo que estábamos haciendo por aquí, los movimientos creativos. Sí, además es lo que hemos estado hablando, ¿no? El canal era Creative Music. Ah, interesante. Sí. Y yo me ha dado por pensar en todo esto, en hacer hoy este programa especial, Cocha, con la charla que hemos tenido, y al final te he entrevistado. Ha sido bastante gratificante. Como un domingo interminable. Ahí está. ¿Y ahora qué va a poner? ¿La de Disfruta del Pum o qué? Pues sí, si lo dices tú, pues yo quiero oír Disfruta del Pum. Digo, pues te oyes a ti mismo. Yo lo digo de otra manera, Oscar, ya me conoce, tío. Sí. No, lo digo así. ¿Estáis disfrutando? Venga, ahora pon el tema cuando quiera, Oscar. Venga, pues un placer, Cocha, haberte tenido en Radio Tirso Libertaria. Un abrazo desde Tirso de Molina número 5, Cocha. Venga, un abrazo, Oscar. Un abrazo, luego hablamos. Venga, adiós.